Les agradezco a todos pues su presencia aquí hoy. Voy a hablarles un poco acerca de la analítica web. La idea es que revisemos el tema desde una aproximación teórica a nivel de conceptos y también un poco práctica, revisando cómo todos esos conceptos se ven plasmados ya en la interfaz de Google Analytics, revisando pues como los principales como tipos de mediciones que se pueden ver finalmente en la plataforma. Primero, antes que nada, quiero hablarles un poquito de la situación actual. ¿Qué es la situación actual? En este momento, como ustedes saben, Internet se ha convertido en otro medio de comunicación hacia el consumidor. Es más, Internet ha crecido de una forma tal que ya ha integrado diferentes tipos de formato como video, texto, imagen, animación, juegos, dentro de pues, su mismo medio que es el Internet. Entonces esto ha generado que muchas empresas empiecen a construir sitios web corporativos. Estas empresas pueden ser grandes, medianas, pequeñas y como ustedes saben, incluso micro. Entonces esto pues lo que ha hecho es que Internet se convierta en un canal de contacto de la empresa con los clientes que tenemos o una puerta de entrada para nuevos clientes. ¿Esto a qué nos lleva? Que muchas empresas ya tienen un sitio web, pero ¿y ahora qué hacen? Es decir, ¿cómo yo empiezo a medir mi sitio web y a medir todas mis inversiones de marketing digital para ver mis usuarios qué están consumiendo, a dónde están ingresando, qué tan interesados están en mi producto, etcétera? Entonces, cuando viene todo este tema de preguntas, es que entra todo el tema de analítica web. Para repasar un poquito, nosotros a nivel de publicidad, pues para llegar al usuario final, tenemos tres tipos de medios. Tenemos medios propios, que son medios que nosotros manejamos y que nosotros administramos, tales como las redes sociales, vía Facebook, Twitter, LinkedIn, los blogs que podamos tener en nuestro sitio web y todo el tema de posicionamiento de la página utilizando las diferentes tácticas y estrategias de SEO. Esos son medios propios que nosotros controlamos. Ya a nivel de medios ganados, que son medios que a través de Internet impulsamos gracias a nuestros usuarios, son todo el tema de viralización, que es la primera imagen que ven allí, y es cuando nosotros compartimos algo en redes sociales y ese algo es relevante para toda la audiencia que está observando y se comparte, ellos lo comparten a sus amigos, a compañeros de trabajo, etcétera. Y el segundo, que ya ese pues tiene muchísimos años a nivel de marketing en general, es el boca a boca, es la opinión, qué dice la gente de mi marca, qué dice la gente de mi producto, qué dice la gente de mi servicio. Y finalmente tenemos el tema de medios comprados. Estos medios son básicamente publicidad digital que hay de muchos tipos. Aquí pues destaco un poquito como los principales, obviamente pues hay más, que son todo el tema de banners y patrocinios. Cuando yo pago para que mi marca esté en algún sitio, puede estar en un banner en el colombiano o en la red de ICSK o en el Skype a través de un banner. O, por ejemplo, puedo manejar Google AdWords, que va a ser uno de los módulos que voy a editar, en los cuales ustedes pueden configurar con base a las búsquedas que hacen en el buscador de Google, pues la publicidad que quieren que aparezca, o puede ser el tema de Facebook Ads, donde yo coloco un anuncio basado en todo un target definido demográficamente, ¿sí? Estos son como los tres medios que yo puedo utilizar para llegar a esos usuarios. Entonces, ya cuando llego a esos usuarios es donde entra la segunda parte y es cómo estoy analizando la información que esos usuarios me están dando a través de la navegación en mi sitio. Allí es donde entra todo el tema de la analítica web o el web analytics y es ese tipo de medición, de análisis y de mejoramiento continuo que yo estoy realizando a partir de las estadísticas que obtengo de navegación sobre el sitio. Entonces, antes que nada, pues quiero darles como una definición corta, concreta de qué es analítica web. La analítica web, pues como dice, como está allí, es el estudio de la actividad en un sitio web, ¿sí? Un sitio web tiene una serie de actividades que la gente realiza en él y a partir de datos extraídos de la navegación de los usuarios del sitio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo todo el tiempo voy a estar extrayendo información de qué están haciendo los usuarios en mi sitio web. Esto obviamente con el fin de poder obtener insights, de poder obtener
nuevos datos que yo suponía. Y en el momento en que se hace la suposición, se puede entrar en un error porque generalmente uno tiene que escuchar al usuario antes de empezar a actuar con estrategias o campañas de mercadeo. Siguiendo un poquito explicando el tema de qué es la analítica web, como lo pueden ver como en este gráfico, básicamente yo tengo una serie de datos e información que yo recolecto a través de una herramienta de analítica web de mi sitio, ¿sí? Esos son datos. En ese momento esos datos pueden ser cuántos usuarios ingresan al día, cuántos usuarios ingresan al mes, cuántos usuarios ingresan vía Google, cuántos usuarios ingresan vía Facebook. Y eso es datos. Yo en este momento con eso no puedo hacer nada. Pero ¿qué pasa? Después de yo hacer una recopilación, obviamente de estar haciendo una medición, una evaluación, que eso también es muy importante, que yo evalúe los datos, que tenga una serie de indicadores para evaluar esos datos y que les dé una explicación racional, es decir, bueno, ¿por qué está ocurriendo este fenómeno? ¿Qué puede significar? Tener obviamente a la mano una serie de herramientas o de estrategias para comprobar hipótesis, es decir, voy a ejecutar esta estrategia para ver si realmente puede ser esta causa. Y una vez yo hago esta serie como de pasos, ya puedo entender qué es lo que realmente está pasando o qué es lo que realmente el usuario está haciendo en mi sitio web. Y finalmente, pues el objetivo principal que es optimizar mi sitio web, ¿sí? Yo tengo un sitio web y como ustedes saben, Internet y todo lo relacionado a Internet jamás es estático. Siempre tiene que estar en constante cambio, en constante mejoramiento. Y obviamente nosotros al hacer parte de ese medio que está en constante mejoramiento, pues tenemos que guiarnos bajo las mismas reglas de juego y es estar en constante medición, evaluación y optimización de mi sitio web. Entonces, por ejemplo, mi sitio web, el formulario de registro no es fácil de diligenciar o, por ejemplo, en la página de inicio el menú no es sencillo de navegar, entonces la gente se está perdiendo. Entonces, ahí yo lo pienso, yo todo este tipo de mejoras las saco a partir de las mediciones que empieza a hacer en mi sitio y obviamente el análisis de esos datos que como les comentaba es como la parte más importante. ¿Por qué es necesaria la analítica web? Algunas personas podrían decir, bueno, pues la verdad yo ya tengo mi sitio y va a estar perdido, no sabe cómo solicitar el producto, no sabe cómo navegar el sitio para entender cuáles son los productos que se venden o los servicios que se ofrecen. Entonces, teniendo eso en cuenta, la analítica web o pues todo el tema de herramientas de analítica web, pues es un poco como abrir los ojos, ¿sí? Entonces, por eso la imagen allí, porque lo que quiero como plantear para ustedes es, a través de la analítica web, yo ya empiezo a medir y obviamente a enterarme de qué está pasando en mi sitio web, cómo está reaccionando la gente que ingresa a mi sitio web, qué fuentes de tráfico son las que mejor están funcionando en mi sitio web. Entonces, cuando yo digo que no tengo ningún tema de sistema de estadísticas web, pues es equivalente a cerrar los ojos. Es equivalente como a decir, esperemos a ver qué pasa. No estoy enterado de qué está ocurriendo con mi sitio, no estoy enterado de qué puede influir positivo o negativamente para el sitio. Y obviamente ahí viene la necesidad de la analítica web y es tener una claridad bajo unos estándares que son universales, que ahora vamos a ver unos conceptos para medir un sitio web generales y teniendo en cuenta pues esos estándares, obviamente pues ya es un lenguaje universal que toda empresa, como les comentaba, sea grande, pequeña o mediana, va a manejar dentro de su sitio. ¿Para qué el Web Analytics? Entonces, aquí voy a entrar a explicarles un poquito, es para qué me sirve. Ya el por qué está claro y es porque yo necesito estar enterado de qué ocurre con mi sitio, pero ahora quiero es identificar el para qué. Entonces, básicamente hay cuatro como grandes razones o cuatro grandes utilidades en las que yo puedo enfocar la analítica web. La primera es aumentar satisfacción. ¿Qué significa eso? Identificar quiénes son mis usuarios, es decir, mis usuarios, qué están buscando en mi sitio web, cuáles son sus patrones de navegación, es decir, están ingresando a esta página, están consultando este tipo de sección en especial,
están consultando este tipo de producto en especial. Y obviamente pues todo eso está relacionado con el comportamiento que el usuario tiene en mi sitio web. Entonces si él ingresa a mi sitio, ingresa a la parte de productos de tecnología y luego hace todo el tema de comparación de precios, pues entonces yo ya tengo un insight de, bueno, mi usuario es un usuario curioso, es un usuario que le gusta mucho la tecnología y obviamente lo que puedo tomar es decisiones estratégicas sobre promocionar tecnología, por ejemplo, en el home principal. La segunda es optimización del sitio web. ¿Qué es la optimización del sitio web? Es cómo estoy desplegando yo el contenido de mi sitio web y eso qué tan fácil es para el usuario interpretarlo. No sé si ustedes han tenido alguna vez pues ejemplos, por ejemplo, que nosotros teníamos mucho cuando trabajábamos en elpaís.com.co y era cómo estamos desplegando el contenido de noticias. El usuario identifica fácilmente cuál es la noticia principal o cuál es el slide principal. Si el usuario está interesado en algún tipo de contenido en particular, por ejemplo, un contenido cultural de la revista, está encontrando esta sección de forma rápida. Entonces, con esto, ¿qué tanto están usando, por ejemplo, el buscador de mi sitio? Eso también me da un índice de, bueno, el usuario, ¿qué tan fácil puede llegar a través de eso? O también a veces utilizamos, por ejemplo, qué tanto está llegando el usuario a una sección, no desde el home, sino desde Google, porque entonces la persona ya está acostumbrada a ingresar desde Google haciendo la búsqueda de la sección y no desde mi sitio web. Entonces, todo este tipo de herramientas, todo este tipo de indicadores, pues lo que me ayudan es a mejorar contenido y diseño a nivel visual para que las personas puedan llegar al sitio, puedan navegar de forma sencilla. A nivel de usabilidad, donde usabilidad pues lo definimos como un concepto de qué tan fácil es para el usuario utilizar mi sitio. ¿Sí? Utilizar mi sitio quiere decir es qué tan fácil es para el usuario consumir un contenido, descargar algún tipo de archivo, llegar a una sección particular y obviamente todo el tema de posicionamiento en buscadores. Como ustedes saben, dentro del CEMPES vamos a tener un curso de SEO y el SEO, la naturaleza del SEO, que es un tipo de optimización sobre mi sitio web, es palabras clave. ¿Qué palabras clave quiero que identifiquen a mi sitio web? Para que cuando las personas hagan búsquedas en Google, Google relacione estas palabras con mi sitio web. Entonces, también con el consumo de contenidos que voy viendo dentro de mi sitio, yo puedo definir qué palabras claves son vitales para eso. Como tercer parámetro tenemos mejorar el ROI o el retorno de la inversión. Esto está enfocado directamente a todo el tema de ejecución de campañas en marketing. ¿Por qué? Como yo puedo utilizar todo el tema de generación de visitas, es decir, de dónde vienen las visitas a mi sitio, entonces asimismo yo puedo definir cuántas visitas me está generando la campaña X o cuántas visitas me está generando la campaña Y. ¿Qué tantas visitas son? De esas visitas, ¿cuántas están descargando o están diligenciando un formulario de registro o descargando algún archivo que necesito que descarguen, donde por ejemplo puede estar el brochure de mis servicios o de mi producto? ¿O cuántas de esas personas están comprando en mi sitio web? Entonces, también yo puedo hacer todo el tema de optimización de medios digitales orientado pues a los objetivos de mi sitio web, ¿sí? Entonces yo puedo tener una tienda virtual y estoy haciendo una campaña en Facebook y estoy haciendo una campaña, por ejemplo, en Google AdWords y estoy haciendo una campaña en el colombiano que tengo un banner, no sé, en la sección de deporte. Entonces, básicamente lo que yo puedo medir es, bueno, ¿cuál de estos tres medios está generando, primero, más visitas, segundo, más compras? Entonces ya ahí tengo dos objetivos que puedo medir y obviamente pues optimizar. Y en el cuarto es crecer en el mercado. Esto pues obviamente se tiene que ver ya con todo el tema de navegación del sitio, de comportamiento del usuario, es decir, cuál es la prospección del mercado, qué oportunidades tengo, qué puntos fuertes y débiles tengo en mi sitio, ¿sí? Y obviamente analizando la competencia. Entonces, como ustedes saben, en Internet, pues el acceso es público, entonces yo puedo entrar
a la página web de mi competencia y ver qué contenidos están usando ellos, cómo están llamando la atención del usuario, están utilizando formularios o están utilizando algún otro tipo de táctica para que el usuario se enganche con el producto de ellos y luego entrar a revisar mi sitio y decir, bueno, si yo aplicara ese tipo de estrategias, ¿sería mejor o peor para mi sitio web? ¿Qué tipo de datos me está dando el usuario? ¿Qué tipo de preferencias tiene el usuario a la hora de ingresar a mi sitio web? Entonces, estos son como 4 tipos de aplicaciones de la analítica web que obviamente pues están distribuidas según el tipo de enfoque que yo le haga. Puede ser a nivel de navegación, a nivel de contenidos, a nivel de marketing o ya a nivel de mercado en general. Pero entonces, como ustedes pueden ver, la información pues es poder. Y en este caso, aplicándolo un poco hacia el tema de analítica web, pues es poder de cambio, poder de mejoramiento. Mauricio, por acá tenemos una pregunta que hace a Javier Eduardo Aguirre. ¿Quiere saber cómo se hace para configurar una campaña en Google Analytics? Más adelante vamos a hablar un poco acerca de la configuración de campaña. Obviamente pues esto es un tema orientado pues ya a todo el tema de táctica, ¿sí? De cómo lo hago ya mecánicamente. Más adelante vamos a ver un enlace en donde se va a ver como la serie de pasos que hay que seguir para configurar una cuenta básica. Por ahora vamos a revisar es como los conceptos. ¿Por qué quiero mostrarles un poco primero los conceptos? Porque existen muchas herramientas de analítica web. Google Analytics es una de las mejores, primero porque es gratuita y segundo porque para ser una herramienta gratuita tiene muchos atributos de medición que son muy buenos para, pues, para todo el tema de estrategia digital. Pero asimismo como hay Google Analytics, existe Certifica, existe, bueno, herramientas pagas, pero pues ya eso es un tema que ya es a elección del usuario. Entonces, si por ejemplo uno ve empresas grandes, las empresas grandes utilizan siempre herramientas pagas y Google Analytics. En el caso, por ejemplo, del país. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, pues obviamente una herramienta como Google Analytics, pero también necesitan una herramienta mucho más confiable o mucho más profesional para para todo el tipo de mediciones, pues ya muy especializadas. Y pues como ustedes saben, Google Analytics es una herramienta que no es 100% exacta, es decir, puede tener un 1% no sé, de porcentaje de desviación de error. Pero pues esto en nuestro caso no es algo tan grave. Hay ciertas empresas que ese 1% puede representar pues una diferencia entre una estrategia A y una estrategia B. Entonces, por eso pues obviamente esas empresas recurren a herramientas ya privadas que tienen pues una serie de licenciamientos y de temas mucho más importantes. Entonces, siguiendo con el tema, bueno, como les comentaba, entonces no se preocupen, ahora más adelante vamos a ver un procedimiento sencillo en el que ingresamos y registramos. La idea, obviamente, es que experimenten, o sea, que ustedes practiquen desde su casa, que ustedes puedan hacer como una práctica, una mini práctica de esto, porque pues obviamente todo, como les decía, esto está cambiando, es decir, la instalación de Google Analytics hace un año en comparación ahora está cambiando, porque ellos están todo el tiempo mejorando pues, los procesos para hacer este registro. Ahora viene todo el tema de aplicación, cómo yo aplico estos Web Analytics. Entonces esto entra dentro de un ciclo que pues nosotros lo manejamos aquí, que es como una serie de pasos, ¿sí? Estos pasos, pues primero es, como les decía, tengo unos datos, ¿sí? A partir de estos datos, los datos les doy un contexto. Entonces, por ejemplo, tengo que me visitaron 500 personas. Luego tengo eso como una información y es, me visitaron 500 personas a través de redes sociales, de Facebook. Y esto se convierte en un conocimiento. Entonces ese conocimiento es, las redes sociales son una herramienta útil para las visitas a mi sitio web. Finalmente yo evalúo resultados, es decir, comparo ese tipo como de visitas y digo, bueno, estas visitas, ¿cuánto componen del total de visitas de mi sitio? Entonces, generalmente las redes sociales, pues dependiendo mucho del sitio, pero generalmente son un porcentaje importante, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del país.com.co, las visitas
de Twitter, de Facebook, de todo el tema de redes sociales, componían aproximadamente un 15 a 20%, que aunque no es el porcentaje más grande, es un porcentaje importante cuando uno tiene en cuenta pues millones de visitas que se generan al mes sobre el sitio. Basado en estos resultados, yo tomo decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Por ejemplo, siguiendo pues con el ejemplo de redes sociales, es si yo tengo visitas de redes sociales, tengamos una estrategia de contenidos para redes sociales y evaluemos qué tipo de contenidos le llama más la atención a las personas. Les llama la atención más el contenido de deportes, el contenido cultural, el contenido de noticias de la ciudad como en general, el contenido político, y sobre esos contenidos yo ejecuto cambios sobre mi sitio web. Finalmente esos cambios, pues al implementarse, se van a empezar a generar nuevas mediciones que entonces en ese momento volvemos al primer paso, que son los datos. Entonces, como ustedes ven, esto es un ciclo en el que yo recopilo información, le doy un contexto para entender qué quiere decir la información, la comparo con unos resultados que yo estoy midiendo y esperando, y finalmente tomo decisiones y hago cambios para volver a repetir el ciclo. Esto se une un poquito a lo que les venía diciendo, y es que el medio digital es un medio dinámico, no es un medio que se queda quieto, es un medio que está en constante cambio. Y no solo por la filosofía que tienen del mercado, que es de que el mercado está cambiando, las personas cambian de gustos, tienen nuevos tipos de insight, de páginas, de productos, y obviamente pues esto lo que hace es que ellos tomen nuevas decisiones al respecto. Mauricio, por acá nos pregunta Julián Aguirre, ¿qué tal es el programa Alexa? Alexa es un programa que me hace las calificaciones de mi sitio web basado en diferentes cosas. Basado en todo el tema de SEO, ¿sí? O sea, cómo estoy manejando yo las palabras clave. Basado en todo el tema de social media, es decir, qué tanto están hablando de mi marca en redes sociales, qué tanto hablan de mi marca en Facebook, en Twitter, en Pinterest, y basado en un tema como de buenas prácticas a nivel de programación de la página. Entonces, Alexa lo que hace es darle un ranking a la página. Así como hay Alexa, pues hay diferentes tipos de programas. Por ejemplo, para todo el tema de social media hay uno que se llama Cloud. Cloud se escribe Klout. Ese también es un software, pero que evalúa solo a nivel de social media cómo se comporta. Puede ser un perfil personal o un perfil empresarial. Entonces Alexa lo que hace es, teniendo en cuenta todos esos factores que les nombro, le da un puntaje general y obviamente pues clasifica esa página en comparación a otros perfiles. Obviamente pues también tiene en cuenta todo el tema de tráfico que genera la página. Entonces, por ejemplo, nosotros en Alexa usamos en elpaís.com.co y en Banco de Occidente como una herramienta para darnos una medición que sabíamos que no era una medición final, sino que hacía parte como de esa de la evaluación que le hacíamos al sitio, para tener un conocimiento un poco acerca de, bueno, qué cosas podríamos mejorar, cuál es la calificación a nivel de redes sociales, cuál es la calificación a nivel de buscadores y de SEO, y cuál es la calificación a nivel de prácticas e implementaciones de código amigable en el sitio. Entonces, está relacionado con analítica, no directamente, porque pues Alexa lo que te hace es como un puntaje promedio, mientras que la analítica web ya es, bueno, ¿qué está pasando dentro de mi sitio? Pero obviamente te ayuda a tener una nueva forma de mirar mi sitio web, y es, mire, su sitio lo calificamos con un 60, por ejemplo, y el sitio de su competidor está en 70. Entonces uno dice, bueno, ellos tienen que estar haciendo algo mejor que yo. Entonces revisemos su sitio web, naveguemos su sitio, cómo están implementando contenidos, cómo están capturando los usuarios, cómo manejan todo el tema de registro, cómo manejan todo el tema de newsletter, están invitando a la gente a newsletter, etcétera, etcétera. Entonces ese es como el tema de Alexa, pues, que se maneja a nivel empresarial. Mirando ya el ciclo, entonces, como ustedes pueden ver acá, hay dos tipos como de involucrados en ese ciclo. En el primer ciclo, toda la parte de herramientas, que son herramientas así como lo nombramos: Alexa, Google Analytics, Google Trends, Google Insights, que son diferentes herramientas que me dicen, mire,
el mercado se está comportando así y su sitio se está comportando así. Entonces, para que luego yo tome decisiones, o sea, las personas de la organización toman decisiones sobre esa información y finalmente se implementan cambios que repiten el ciclo. Vuelven y generan información para que yo vuelva a tomar decisiones y vuelva a revisar. Entonces, esto es un ciclo, como les decía, de mejoramiento constante. Entonces, aquí está como un poco el comportamiento de ese ciclo. Algo para que tengamos en cuenta es lo siguiente. Pues el personaje que aparece aquí se llama Avinash Kaushik. Él es como un gurú de la analítica web. La analítica web es un tema que no tiene mucho, o sea, tiene aproximadamente unos 10 años, un poco menos, pero que ha crecido de forma exponencial debido a diferentes técnicas que hay de mejorar mi sitio. Yo puedo mejorar mi sitio a nivel de diseño, puedo mejorar mi sitio, por ejemplo, a nivel de SEO, con todo el tema de manejo de palabras claves, de meta tags, de etiquetas. Puedo mejorar mi sitio a nivel de usabilidad, y esto quiere decir es cómo despliego los menús, qué tan fácil es acceder a ciertos contenidos. Entonces, al haber tantas variables que yo puedo mejorar, aquí lo que nos dice Avinash es, dedique un 10% del presupuesto en herramientas, ¿sí? Es decir, no hay que volverse un experto en todas las herramientas del mercado, pero dedique un 90% del presupuesto en la inteligencia. Lo más importante es que ustedes puedan entender qué nos está diciendo la herramienta y esto qué implicaciones tiene para nuestro sitio para poderlo mejorar. No es ir un tanto en esa carrera que a veces ocurre en algunas empresas y contratan 10 tipos de software distinto, pero resulta que no les queda tiempo de analizar toda la información y a veces toman decisiones mucho de corazón o de tripas, como decimos acá los colombianos. Entonces, tomo la decisión de tripas porque resulta que como hay tantas herramientas, finalmente no me dedicaba a medir juicioso con ninguna y a analizar o hacerle inteligencia, que es lo que aquí se dice, de esa información. Es decir, ¿eso qué representa para la empresa? ¿Qué representa que un usuario esté ingresando siempre por la sección de productos de tecnología? ¿Eso qué representa para mí como empresa si yo tengo una tienda online? ¿O qué representa, por ejemplo, en el caso del país.com.co, que la sección de deportes todos los días lunes tenga el nivel más alto de visitas de todas las semanas? ¿Sí? Entonces eso me da unos insights acerca de, bueno, qué decisiones debo tomar para aprovechar lo que el usuario me está diciendo. Entonces esto es como para que lo tengamos en cuenta un poquito, porque a veces nos concentramos mucho en todo el tema de compra de herramientas, configuración, y puede generar, pues, se puede volver más un problema que una solución. Yo te hago dos preguntas. Bueno, estaba mirando Alexa. Alexa me parece interesante y lo manejo previamente. Es Ujú, como tal para hacer un benchmarking de mi competencia. ¿de acuerdo? Ah, pues Google Analytics netamente sí está colgado como tal a mi website, pero Sí, en Alexa yo puedo identificar varias variables, dónde me está generando tráfico, cuáles son las keywords que manejo, un poco como características como la edad, el tipo de escolaridad de las personas que llegan como tal, tanto a mi página como a las de mi competencia. Entonces, pues me parece interesante. Te sí. tenía una pregunta. Yo he visto que en algunas, digamos, website, Ujú, cuando ingreso, me dicen, se toman el trabajo de decir, ¿acepta usted si se registran las cookies? Y yo netamente lo mismo en mi PC, bueno, no entiendo perfectamente el concepto, pues sé que las cookies es una información que yo genero en mi navegación. Entonces, en algunas páginas como tal, se toman el trabajo de enviarme de mensaje, preguntarlo. si Ujú, acepto o no acepto. ¿Por sí. defecto en mi website lo hago o tengo o hay alguna herramienta para poder yo hacer ese mismo objeto? Contestando ese temita, el tema de las cookies, como tú dices, es para todo el tema de almacenamiento de, bueno, qué páginas estoy navegando, qué tipo de herramienta estoy utilizando, es decir, estoy utilizando una tablet, estoy utilizando un PC, estoy navegando en ciertos horarios, estoy navegando en ciertos sitios, porque obviamente con las cookies yo voy a poder medir qué sitios estás visitando. Entonces, el tema de cookies, pues es algo que siempre se está manejando, es decir, por ejemplo, Google Analytics, la base de la medición de Google Analytics es utilizar cookies, porque las cookies están guardando información
de en qué diferentes secciones del sitio estoy navegando y todo este tema. El tema de cookies, de páginas en particular, viene más es cuando yo ya quiero hacer, por ejemplo, todo el tema de remarketing. ¿Qué significa remarketing? Remarketing es cuando yo, por ejemplo, estoy navegando una tienda, digamos, de elementos deportivos, como para seguir con el tema. Entonces resulta que yo en la tienda de elementos deportivos ingresé al tema de camisetas de diferentes selecciones y consulté las camisetas de la selección de Alemania. Entonces, más adelante, como esa información queda guardada en la cookie, más adelante cuando la persona esté navegando y por ejemplo ingresó al blog o ingresó a un sitio web que da noticias de deportes y resulta que dentro de la noticia está desplegando una noticia de la nueva contratación de, no sé, de un equipo alemán, entonces al tener la información en la cookie guardada y el usuario haber permitido que se guardara esa información, entonces se va a desplegar publicidad, siempre y cuando el sitio pues maneje publicidad, sobre la camiseta relacionado que... sobre ese producto. Sí. Entonces, es como una serie como de investigación de mercado que está haciéndose como de forma pasiva, o sea, el usuario no lo está viendo de manera activa, pero que igualmente se está quedando guardado. Entonces, hay personas, por ejemplo, que son muy celosas con las cookies y dicen, no, es que yo no quiero que vean los sitios donde yo navego, porque obviamente la cookie va a registrar absolutamente todos los sitios, sitios para adultos, sitios, o sea, todos los sitios los va a registrar y puede darse un perfilamiento del usuario qué tipo de gustos e intereses tiene. Asimismo, como le pueden, por ejemplo, ofrecer, a veces, por ejemplo, hace mucho, se utilizaban las cookies de mala manera y era para ofrecer publicidad de temas para adultos. Entonces, otras veces se hacía para ofrecer, por ejemplo, todo el tema de chats. Entonces, las cookies han tenido básicamente su utilidad. Se ha tratado de dejar como un estándar, porque como ustedes saben, a la cookie, al almacenar navegación, pues yo puedo ofrecerte N mil productos y te puedo bombardear de productos todo el tiempo que estés navegando, pero entonces hay cookies de cookies. La cookie, por ejemplo, de Google Analytics, como les comento, mide todo lo del sitio, es decir, cómo está navegando mi sitio, por dónde está ingresando, qué secciones visita, qué tipo de productos consulta, pero por ejemplo las cookies de sitios en particular, pues ahí ya uno tiene que entrar a leer los términos y condiciones, porque ellos siempre que te dicen desea almacenar la cookie, aparecen los términos y condiciones y ahí es donde ellos te dicen, mire, esta cookie la vamos a utilizar para ofrecerle productos, enviarle correos electrónicos, etcétera, etcétera. Y si yo le doy a aceptar es porque obviamente estoy aceptando pues todos los términos y condiciones que ellos me están dando. Entonces por Ok, eso algunos sitios lo usan a la medida. a Entonces la uno medida. tiene que ser, uno Y tiene que ser Mauricio, cuidadoso. y tengo que, digamos, tener alguna aplicación o hacer algún tipo de configuración en mi website para poder habilitar Pues sí, esta la política. verdad sí, o sea, por ejemplo, para el tema de remarketing en Google, Google AdWords o en Google Analytics hay una configuración particular. Todo depende como del software que estés utilizando. Entonces, igual, como cada software pues es un mundo aparte, Ok. obviamente pues ellos siempre dentro de estos software te dan un manual y dentro de ese manual te dicen, mire, la cookie se puede utilizar solo para este tipo de cosas y se configura de tal forma y debe dejarse, por ejemplo, en el caso de Google, a veces se deja es un logo donde dice publicidad Google. Entonces, publicidad Google ya es como un concepto donde la gente entiende qué tipo de acciones o permisos se puede dar la publicidad de Google a la hora pues de que un usuario esté consultando Bueno, entonces retomando un poquito el tema, pues la pregunta que nos hacían era importante porque ya viene muy a nivel de detalle y es todo el tema de cookies. Las cookies son ese espía que está todo el tiempo registrando qué es lo que estamos haciendo, a qué sitio ingresamos, cuánto tiempo nos quedamos, qué páginas de ese sitio visitamos, qué IP estamos utilizando, si dejamos algún tipo de información como un correo, cuál es ese correo. Entonces, eso sirve mucho para hacer todo el tema de marketing, pero como también, como les decía, muchas veces las empresas necesitan hacer ciertas acciones o no. Entonces, así mismo pueden pedir autorización para que uno les dé, pues obviamente, vía libre para acceso a esa información. Siguiendo pues con el tema de recomendaciones, la meta, como les decía, no es conocer la herramienta al 100%. Es decir, es importante conocer
el código, cómo la configuro y todo esto, pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es entender la herramienta, porque las herramientas van a venir y van a ir. Es decir, hace 10 años habían herramientas que hoy en día ya no existen y dentro de 10 años van a haber nuevas herramientas y muchas herramientas actuales ya no las vamos a utilizar. Lo importante son los conceptos, las tendencias, los visitantes. Ese tipo de cosas jamás van a cambiar, es decir, siempre van a haber clientes, siempre voy a tener clientes prospectos y esos clientes siempre van a tener unas necesidades y unos gustos y yo a través de mi sitio web puedo medir eso. Entonces, ese es como un concepto clave que les doy. Obviamente es importante conocer las herramientas que actualmente se usan, pues es un elemento que me ayuda para medir, para poder conocer, pero lo más importante es yo entender por qué estoy midiendo, por qué estoy conociendo. Y básicamente son los clientes, sus gustos y sus necesidades. Entonces, y una segunda recomendación que coloco allí pues como muy destacada y coloco las velas porque hace un tema a veces que se relaciona con la fe, es las iniciativas que yo tome deben estar basadas en datos, no en creencias. Muchas veces uno ve muchas empresas que creen o sienten que deben hacer algo. Desafortunadamente, pues el mercado a veces funciona así y pues muy bien por ellos cuando ocurre, pero cuando no ocurre, pues pierden recursos, pierden tiempo, pierden dinero. Entonces uno siempre tiene que estar basado en datos, en información, para poder hacer ejecución de estrategias de mercadeo, modificaciones sobre el sitio web, pues todo este tipo de temas. Por ejemplo, un sitio de noticias está buscando siempre rediseñar su home porque sabe que la mayoría de personas se está ingresando al home a leer las noticias principales y si hay alguna noticia que les llama especial la atención, sea porque es de sus temas preferidos o porque es un tema pues muy crítico, profundizan sobre esta noticia. Pero ellos saben que el home es la entrada para cualquier persona y que tienen que a partir de ahí enganchar a las personas. Entonces, si por ejemplo yo sé que en el home de noticias cuando coloco los días lunes resultados del fútbol colombiano y todos están ingresando a la sección de deportes a consultar eso del fútbol colombiano, yo no puedo tomar, por ejemplo, decisiones de decir, no, ahora la sección de deportes tiene que quedar en la parte de abajo del fondo del home. ¿Por qué? Porque esto va a afectar la navegación. Si el usuario no lo ve, ingresa al home, no ve la sección de deportes de primerazo, dice, pues yo puedo ingresar a otro sitio. Entonces, así como estoy en elpaís.com.co, me puedo ir para el tiempo, me puedo ir para el espectador, me puedo ir para cualquier otra red de deportes o red de noticias que contenga deportes. Entonces, por eso todas las iniciativas se deben basar en los datos. Si yo veo que los datos me dicen la gente consulta deportes, pues obviamente antes los lunes lo que yo debería hacer es colocar, por ejemplo, un banner promocional de los resultados de la última fecha del fútbol colombiano. Haga clic aquí. Entonces allí las personas van a decir, ok, ya ni siquiera tengo que ir al menú, sino que lo estoy viendo mucho más grande y empiezo a partir de eso a hacer mediciones. Entonces, esto es una recomendación muy importante que tienen que tener y es básense en todo el tema de datos, no en creencias. A veces cuando uno cree, uno se equivoca porque pues mal que bien las personas que están allá afuera son las que realmente deciden qué hacen y qué no hacen en un sitio web, no la persona dueña. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo se ve Web Analytics en el tema de estrategia de e-marketing. Voy a pasar un poquito por encima porque esto pues ya lo habíamos visto con el tema que revisamos de cómo yo recolecto información y tomo decisiones. Aquí ya lo vemos un poquito orientado a cómo se ve este mismo ciclo, pero en el tema de e-marketing. Primero yo defino una investigación donde yo defino un mercado objetivo. Entonces, estoy interesado en los hombres, no sé, mayores de 15 años, interesado en todo el tema de implementos deportivos, por ejemplo. Luego defino una estrategia de tráfico. Entonces, ¿a qué sitios o qué tipo de publicidad voy a publicar para que llegue ese tipo de segmento? Entonces, no sé, por ejemplo, voy a irme a la sección de deportes del país.com.co y allí voy a colocar el banner de los productos que yo vendo deportivos. Luego defino una página de aterrizaje. Entonces, cuando las personas den clic a ese tipo de publicidad, llegan a una página donde, por ejemplo, están los productos destacados del mes, está la camiseta de James Rodríguez del Real Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo empiezo a definir esos puntos de atracción de las personas.
Obtengo contactos, por ejemplo, si estoy vendiendo un servicio, fidelización y retención, o por ejemplo obtengo compras, si es que así se quiere hacer, y genero entonces un usuario nuevo, un cliente nuevo. Entonces, sobre esos clientes nuevos, yo digo, por ejemplo, no, resulta que yo coloqué la camiseta de Messi, y entonces la camiseta de Messi desafortunadamente no generó ventas porque a Messi no le fue bien en el Mundial, X, Y, Z, entonces yo sobre esas visitas, pocas o ninguna, que obtuvo el producto, pues hago una serie de mediciones y correcciones. Entonces digo, no, reemplacemos esto, qué sé yo, con la camiseta de Falcao del Mónaco. Y luego repito el proceso. Entonces voy a volver a hacer publicidad. Esta vez la publicidad no va a ser las mejores camisetas de los equipos, sino va a ser estratégicamente un mensaje y es la camiseta de James Rodríguez del Real Madrid. Entonces puede ser ese. Y repito el ciclo. Defino a dónde voy a hacer publicidad, obtengo visitas, mido esas visitas y según los resultados replanteo de nuevo la campaña. Entonces, como ven, el ciclo es el mismo. Entonces ahí les digo la importancia de que entendamos los conceptos. Una vez yo entiendo ese concepto, casi que ese concepto se puede aplicar en diferentes como índoles de mi estrategia digital. En este caso, por ejemplo, del e-marketing, pero eso yo lo puedo aplicar igual para el tema de SEO. Yo planteo una serie de mejoras a nivel de SEO en mi sitio web, detecto cómo están llegando las visitas de SEO a mi sitio web y planteo una serie de mejoras y vuelvo a medir y se repite el ciclo. Entonces esto es como para que lo tengan en cuenta y es muchas veces la estructura es la misma, simplemente se aplica a diferentes tipos de conocimientos que yo manejo en el sitio. Ahora sí vamos a entrar un poquito a hablar de los conceptos ya de analítica web. Como ustedes saben, en la analítica web hay una serie de cosas que yo mido todo el tiempo. Voy a hablarles un poco acerca de esas cosas que se miden en un sitio web. Algunas, dependiendo del sitio web, son más importantes que otras, pero todas obviamente pues se deben tener en cuenta a la hora de definir una estrategia en general. Entonces, por ejemplo, está el tema de páginas vistas. ¿Qué significa páginas vistas? Páginas vistas es cuántas páginas está accediendo un usuario cuando accede a mi sitio web. Entonces, para el ejemplo, por ejemplo, una persona llega al home de mi sitio, luego le da clic a la página de productos y ve los productos que yo estoy ofreciendo y luego le dio clic al enlace contáctenos para pedir su producto. Entonces, en ese caso, se hizo un total de 3 páginas vistas. Esto sirve para ver los usuarios primero qué tanto están consumiendo contenidos en mi sitio. Es decir, si un usuario, por ejemplo, solo está llegando al home y se está yendo, eso es lo que yo estaba buscando. O sea, yo estaba necesitando simplemente que llegara al home, pues yo estaba necesitando que consumiera más información acerca de mis productos. Lo importante es que ustedes vean los ejemplos para que asocien todo lo que acabo de explicarles en conceptos con la realidad. Entonces, tenemos el tema de páginas vistas. Visitas, básicamente una visita es cuando un usuario ingresa a nuestro sitio web. Este usuario pues puede ser un usuario real o puede ser a veces un robot que se configura para visitar. Y, por ejemplo, en este caso yo tengo en un mismo computador, yo puedo hacer diferentes visitas. Es decir, puede estar el computador portátil y puede estar el computador de escritorio. Desde ese computador portátil yo puedo visitar 2, 3, 4, 5 veces el mismo sitio y lo mismo ocurre desde el computador de escritorio. Entonces, una visita es cada vez que alguien llega a mi sitio web. No tiene que ser un computador diferente. Luego ya viene el tema de usuarios únicos. El usuario único sí ya yo lo distingo por dispositivo. Entonces yo sé que si alguien ingresó al colombiano desde el computador de escritorio, ese alguien no tiene que ser una persona distinta si ingresó desde un computador portátil. Obviamente hay casos en los que esto pues no se puede hacer. Por ejemplo, yo, Mauricio, ingreso desde mi portátil y luego me conecté al computador, qué sé yo, de mi casa de escritorio e ingresé al mismo sitio. En este caso, pues Analytics asume que son dos personas distintas, porque pues él no puede saber qué persona está detrás de cada máquina, pero al menos lo que él sí puede distinguir es que fueron dos máquinas distintas las que accedieron. Entonces, esa es la diferencia entre una visita y un usuario único, porque yo desde mi portátil puedo ingresar 5 veces al día al sitio, mientras que puedo también ingresar desde computadores distintos. Entonces, para él,
Si por ejemplo yo visito 5 veces desde mi portátil y 5 desde el escritorio, son un total de 10 visitas, pero son 2 usuarios únicos porque fueron 2 máquinas diferentes. Entonces, esos son conceptos importantes para que los tengan en cuenta, porque así yo puedo distinguir cuántas personas ingresaron, pero esas personas cuántas veces ingresaron en total al sitio. Entonces, como pueden ver aquí hay diferentes equipos ingresando a un mismo website. Entonces, ahí está la diferencia. Y aquí viene la relación un poquito de cómo se contienen estos conceptos. Entonces, un visitante único puede hacer muchas visitas y dentro de esas visitas puede ver muchas páginas por visita. Entonces, esa es como la mecánica. ¿Cuántas personas llegan a mi sitio al día, por ejemplo, porque puede que consulten el sitio muchas veces? Y cada vez que ingresaron, ¿cuántas páginas vieron de mi sitio? Entonces, ese es como unos conceptos para que tengamos en cuenta. Tiempo del sitio. Tiempo del sitio básicamente es cuánto tiempo permanece un usuario en mi sitio navegando. Esto a veces se utiliza para ciertos sitios, por ejemplo, de noticias, donde yo deseo que el usuario pues consuma mucha información y por ende esté mucho tiempo en mi sitio. Entonces, básicamente lo que yo hago es una resta de tiempos. Entonces, en este ejemplo, como pueden ver, yo ingreso a las 2 de la tarde a la página 1, la consulto, luego ingreso a las 2:05 de la tarde a la página 2, y después de la página 2 cerré el navegador y ya me fui del sitio. Entonces, en este caso, por ejemplo, el cálculo del tiempo de la página 2, el de la página 1 es sencillo porque simplemente resto el horario y me da 5 minutos, pero en el de la página 2 no se sabe. Entonces, por ejemplo, aquí es donde les entro a explicar un poco de que en la analítica web hay una serie de limitaciones porque pues ahí las mediciones no son tan perfectas. Entonces uno tiene que jugar un poquito con promedios, medias pues de navegación, pero esto ya me va dando como un aterrizaje de qué está pasando en el sitio web. Mauricio, ¿Sí? tenemos 3 minuticos apenas para hablar de los, Listo. de los demás temas. Entonces, no sé Ok, si... entonces voy a pasar un poquito como a la parte práctica. Voy a nombrarles los beneficios de medir y analizar. Vuelvo y digo, lo importante aquí es que ustedes, por ejemplo, puedan tomar decisiones de marketing eficientes porque pueden medir y analizar. Pueden mejorar su estrategia de posicionamiento en SEO con las palabras claves que identifiquen que les llegan a los usuarios. Pueden mejorar la navegación de su sitio. Pueden optimizar los contenidos, o sea, qué quieren ver los usuarios de su sitio web. Pueden averiguar qué productos y servicios son los más interesantes y pues obviamente esto genera una fidelización de cliente porque están dándole al cliente lo que necesita. A la vez que están optimizando todo el tema de campañas de marketing porque ya van a saber los usuarios qué están realmente buscando, qué tipo de productos están como encontrando. Pues todo el tema de datos, con el tema de analítica web van a tener muchísima información, pero lo más importante es que ustedes tengan claro un objetivo. Ese objetivo ustedes lo definen orientado a un negocio, que puede ser bajar costos y aumentar los beneficios, o orientado a un cliente, que es obtener una fidelidad de un cliente y una satisfacción. Estos objetivos, pues obviamente, cuando uno los define, pueden ser aumentar ventas, informar un tema, que me escriban a mi sitio web, que me llamen a un teléfono, que diligencien un formulario. Entonces es muy importante que yo después de haber definido e instalado pues la herramienta de analítica web, defina cuál es el objetivo de mi sitio, qué es lo que yo quiero que hagan en mi sitio para yo poder empezar a medir este objetivo. Un ejemplo que es incrementar la tasa de conversión de la bodega, es decir, lograr aumentar un 5% de tasa de conversión. Nosotros conversión en analítica le decimos a la persona que logra alcanzar un objetivo. Entonces, por ejemplo, una persona, si yo deseo que las personas se registren, una conversión es cada persona que se registra en mi sitio web. O si yo, por ejemplo, deseo hacer una venta, entonces una conversión es cada venta que yo logro en mi sitio web. Para ello, pues obviamente yo defino una serie de métricas para hacer esta medición y defino una serie de indicadores para hacerle seguimiento a esas métricas.